Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en este lugar, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. De la misericordia de Jehová está llena la tierra, porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que le esperan, el que espera el regreso eterno del Señor Jesús. Que la misericordia de Dios esté sobre nosotros para librar nuestras almas de la muerte y para darnos vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo y por lo tanto nuestro corazón se alegrará en Él. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Señor, con toda nuestra alma, como dice tu palabra, con toda mi alma espero al Señor. Y en ti, Dios, he puesto mi esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias a ti, Padre Celestial, y la iglesia le da un fuerte aplauso al Padre Celestial, al Rey, al Dios Todopoderoso. Buenos días, iglesia, pueden sentarse. Hoy le damos la cordial bienvenida a las siguientes personas. Cuando las vaya nombrando, por favor, pueden levantar su mano. Jordan Repillosa, bienvenido a la iglesia, a la casa del Señor. El señor Manuel Ibarra, bienvenido, señor Manuel. El Señor le bendiga más. Y el señor Freddy Aguilar. Bienvenido, joven, Dios te bendiga. El día de hoy el Señor trae una palabra maravillosa y así como dice su palabra, que todo fue hecho por su palabra, esperemos que el Señor hoy nos ministre a todos. Y le voy a pedir la ayuda a nuestra mesa técnica para que proyectemos el libro de Ezequiel en el capítulo 37, lo vamos a ir leyendo. Son 14 versículos, pero lo vamos a ir leyendo conforme al Espíritu nos guíe. Dice en la versión Reina Valera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me mandó, y hubo un sonido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos secos se juntaron, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles así. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, lo dije y lo hice. Palabra de Dios para el Señor, para nosotros en este día. Poniéndolos un poco en el contexto, esta visión de Ezequiel se llama el Valle de los Huesos Secos. Y el profeta Ezequiel, por algunos es conocido, por otros no, fue un hombre escogido, llamado por Dios con un propósito, como profeta justamente para anunciar al pueblo de Israel juicio, para llamarlo al arrepentimiento, pero también para traerle esperanza. Él era un joven cuando fue exiliado, fue llevado en cautiverio junto con otras personas judías por el imperio babilónico, y eso sucedió prácticamente como 600 años antes de que Cristo naciera. Es un libro que está dirigido a los judíos que estaban cautivos. Pero estando allí, Dios utilizó a un hombre, en este caso Ezequiel, para hacerle ver al pueblo de Israel cómo estaba su relación con él. Y hoy el Espíritu Santo nos pregunta, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Israel? Quizás muchos lo saben, otros no. El pueblo de Israel había caído en idolatría, había desobedecido francamente y directamente las instrucciones del Señor, y por esto había sobre ellos consecuencias. Porque no podemos evitar tener consecuencias cuando hacemos algo, como ya lo hemos explicado anteriormente desde este lugar. Su mensaje anunciaba que la cautividad del pueblo de Dios sería bastante extensa. No era que en ese momento, cuando llegó a predicar, ya estaba listo la situación. Él llegó a profetizarle y a darle un mensaje directo de Dios. Y a veces nosotros queremos que el Señor nos hable y nos resuelva de una vez. Pero Ezequiel en ese momento llegó a decirle, va a pasar más tiempo en cautiverio, van a sufrir y van a tener muchas más cosas que vivir. Después, pasando al tercer exilio o a la tercera cautividad, fue destruido completamente el templo de Salomón, construido para el Señor, y también fue situada la ciudad hermosa de Jerusalén. Entonces el pueblo de Israel se encontraba devastado, destruido, porque dicen los escritores y los expertos que decían que hasta su Dios los había dejado. O sea, imagínense cómo se sentían cada uno de ellos. Y quizás nosotros en algunas ocasiones también nos hemos sentido así, probablemente devastados por alguna circunstancia, algo que sucedió en nuestras vidas. Este libro contiene 48 capítulos, y el propósito de Dios en este libro era darse a conocer, porque Dios siempre ha sido fiel, siempre cumple su palabra para ofrecer liberación, restauración y salvación. Está dividido en 4 partes. Los primeros 3 capítulos, donde Ezequiel fue llamado, él vio una visión maravillosa de Dios, de Jesús. Los capítulos de 4 a 24 contienen juicios contra Judá. Del 25 al 32 también contiene juicios contra las naciones que se burlaron y estaban opuestas al pueblo de Israel. Pero en los capítulos 33 y 48 son capítulos de esperanza. Ezequiel trae buenas noticias y allí se contempla promesas de restauración para Israel, para un futuro glorioso y, por supuesto, para la iglesia de Cristo. En general, este libro nos enseña que Dios es santo, justo, que hace juicio sobre el pecado, pero que ofrece esperanza a quienes se arrepienten. Y cada uno de los que estamos hoy en este lugar, estamos llamados hoy por el Espíritu del Señor para arrepentirnos, porque el Señor no quiere que nadie perezca, y mucho menos sus ovejas, que sus ovejas se dispersen, que sus ovejas no caminen en pos de su palabra. Que Dios
Es un Dios que restaura, que es fiel, y sobre todo resalta la relación que tenía el pueblo de Israel con el Señor. Esa relación estaba muerta, y esos huesos secos reflejan en gran manera cómo estaba esa relación con Jesús, con Dios, en ese caso con Jehová y el pueblo de Israel. Vamos a ir tratando de desglosar el mensaje, porque este mensaje que traje hoy se titula Jesús en el Valle de los Huesos Secos. Y si prestamos atención, por ninguna parte aparece Jesús, pero sabemos que Él está allí, ¿verdad? Porque toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, apunta a Jesús. Entonces el profeta Ezequiel, al tener esta visión, vemos en el versículo número 3, ¿verdad? Le dice Dios a él: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y será que Dios no sabía lo que iba a hacer? Por supuesto que sabía. Pero Él quería mostrarse como ese Señor maravilloso. Y Ezequiel, ¿qué le responde? Bueno, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana con nuestras vidas, solamente Dios lo sabe. Y vemos entonces entre el versículo 4 y 5, no sé si allí lo están proyectando de manera explícita, que se vea grande. El versículo 4 dice: oíd la palabra de Jehová. Profetiza sobre estos huesos, unos huesos que no tenían vida. ¿Cómo podían escuchar, verdad? Oíd la palabra de Dios. ¿A quién iba dirigida esa palabra? A esos huesos. En el versículo 5 vemos también como el mismo Señor dice: he aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y viviréis. Y en el 6, Él le explica a Ezequiel cómo era que iba a ser el milagro. Porque en ese versículo le dice: pondré carne, pondré piel y pondré otra vez, vuelve a decir, espíritu, y viviréis. Y sabrán que yo soy Jehová. Esas son las instrucciones que Dios le estaba dando directamente a su profeta. En el versículo 7, ¿qué hizo el profeta? El profeta obedeció. Yo quiero que ustedes, el Espíritu Santo, así como hizo conmigo, vaya sacando las palabras clave: espíritu, obediencia. Y el profeta dice en el versículo 7: profeticé pues como me mandó. Y él cuenta allí, o sea, relata: hubo un estruendo mientras él profetizaba, un temblor, un alboroto. Imagínense un poco de huesos allí, y esos huesos empezaron a moverse como un trueno, como un relámpago, no lo sé, como un temblor, dice la palabra. Y comenzaron entonces, en el 8 dice: y salió tendón, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos. Pero algo interesante dice en el 8: no había en ellos, ¿qué? ¿No están leyendo? ¿No había con ellos qué? ¿No había en ellos qué? Espíritu. En el 9 dice: profetiza al espíritu. Primero que le profetizara unos huesos, y después le dice: profetiza al espíritu. Hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En el 10 el profeta hizo lo que el Señor le mandó, aunque parecía ilógico. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. No fue sino hasta el versículo 10 que esos cuerpos llenos de carne otra vez se levantaron y tuvieron vida. Y quiero que vayan viendo algo importante allí. Hasta que el espíritu de los 4 vientos no vino, esos huesos, esa carne, ese cuerpo que estaba allí, estaba muerto. Entonces, qué interesante es ver cómo el Señor, a través de su palabra, a través de su profeta, en este momento no voy a hablar tanto de la historia, sino que quiero mostrarles a Jesús en esta visión, así como el Señor me lo mostró.
Dice en el versículo 10 que el profeta obedeció y los cuerpos vivieron y se levantaron. Y él justamente le da la explicación. Me dijo luego, ¿quién? Dios, al profeta, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿No les parece algo familiar cuando nos suceden situaciones, ocasiones, o cuando el pasado, porque el pensamiento es así, regresa a nuestras vidas y nos hace pensar y nos hace sentir que estamos devastados, que no podemos avanzar, que estamos destruidos? Y lo más terrible es que a veces nos hace sentir que no tenemos esperanza, que no hay solución. La palabra de Dios es infalible, nunca se equivoca y siempre cumple lo que Él ha mandado hacer. Su palabra no tiene error porque es inspirada por Dios. El Espíritu de Dios es el único que tiene poder para cumplir las promesas. Y vemos en el versículo 13, y dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y los saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Ya ahí le estaba dando una promesa maravillosa, que el Señor, el mismo Dios, nos sacará de cualquier situación difícil y hasta de la misma muerte. El Señor ha prometido rescatarnos, porque para eso vino Él, porque Él en la cruz venció la muerte. Y le da la promesa maravillosa al pueblo de Israel y le dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y los haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé. La palabra de Dios otra vez. Y lo dice, y dice Jehová. Entonces, esta promesa sigue vigente en la actualidad. Cada uno de nosotros lleva su propio saco de huesos. Unos sacos, unos más grandes, otros más chiquitos, pero cada uno de nosotros debe ir identificando a través que el Espíritu Santo le vaya hablando cuáles son sus huesos secos. Quizás estás lleno de decepciones, un matrimonio fracasado, un matrimonio en problemas, hijos que están descarriados. Usted vaya allí llenando su saco y lo identifica. Y parece que lo único que pudiéramos hacer es rendirnos ante un problema financiero, ante una deuda, ante miles de cosas que el mundo. Esta mañana conversaba con mis padres antes de venir y les decía, es que nosotros tenemos 3 enemigos, el mundo, Satanás y nosotros mismos. Y a veces nosotros llenamos ese hueso de sacos, de sacos, lo llenamos de huesos que nosotros mismos metemos allí. Y parece que lo único que pudiésemos hacer es rendirnos, porque no hay otra salida. Pero Dios ofrece esperanza y Dios hace que lo imposible suceda. Que lo imposible suceda. Cuando Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? No es porque no conocía la respuesta, sino que quería desafiar la fe del profeta. Y yo les hago la pregunta, ¿ustedes creen que esos sacos que ustedes tienen allí, esos huesos secos, esas preocupaciones, el Señor no los puede destruir? El Señor no puede venir a su alma, a su espíritu y restaurar lo que todavía, porque vamos a estar claros, o es a mí nada más que me sucede, que tengo zonas áridas en mi vida donde el Señor todavía no es el Rey, donde todavía no he permitido, porque no le he dado la confianza, no he dado todo de mí para que esta relación con Él sea perdurable y no porque sea yo, sino porque Él lo hace en nuestras vidas. Si podemos proyectar, por favor, el versículo 8, 7 y 8 en la versión TLA, si lo podemos hacer. No es casualidad que el profeta haya escrito como 7, 8, 9, 10 veces espíritu, espíritu, espíritu. Pero es que no tienen espíritu, pero les falta el espíritu, pero sobre el espíritu, porque Dios le estaba dando importancia al espíritu. Y en el versículo 8, en la traducción del lenguaje actual, dice, llama al aliento de vida, dile que yo les ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que le dé vida a estos muertos. Y el aliento de vida, dice en el versículo 9, lo que hizo fue entrar en los huesos y esos huesos revivieron. O sea, el mismo Padre
estaba llamando al Espíritu Santo para que viniera y hiciera un milagro poderoso allí, de resurrección. Indagando, buscando, en el Antiguo Testamento, espíritu corresponde a una palabra que significa soplo, aliento de vida, y puede titularse, puede llamarse como ruaj, un viento, un soplo, un hálito. Y para que vivan, la palabra viviréis también se repite varias veces en esta visión. Para que vivan, para que vida, viviréis. Y aquí el diccionario de Thompson dice que se refiere a un avivamiento. Nosotros cantábamos hace poco una canción que decía, avívanos para este tiempo. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo que se acerca la venida de Jesús. Y la iglesia de Cristo tiene que estar avivada en el Espíritu. Pedirle al Espíritu Santo que quite, que saque, que renueve todo lo que está muerto. Porque no hay situación difícil, no hay nada perdido. Para Dios nada es imposible. Pero si nosotros se lo permitimos a Él. Entonces, cuando yo veo esto, y yo digo, bueno, pero ya va, ¿cuál espíritu? Porque en el 7, en el 8 y por allí en el 9 pareciera en el 8 dice que le profetice al espíritu para que venga el espíritu. Entonces, estamos acostumbrados que en la Biblia cuando espíritu está en minúscula no se refiere a Espíritu Santo. Y cuando está escrito en mayúscula es espíritu. Yo decía, bueno, pero entonces ¿a quién le hablaba si estaba el espíritu? No estaba, yo estaba en ese dilema. Y el Señor me ayudó. Buscamos en Génesis 2:7 y vemos allí que en Génesis 2:7 dice, cuando el Señor creó al hombre, lo proyectaron. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ok, el Señor entonces envió su espíritu y le dio vida a Adán. Pero la traducción original no es la misma palabra. Pudiéramos pensar que es ruaj, pero no es ruaj. Es otra palabra que se refiere como al espíritu de vida. ¿Por qué? Porque Adán no tenía el Espíritu Santo dentro de él. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, si buscamos y vemos en Primera de Corintios 15:45, Primera de Corintios o Colosenses, ya va. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesucristo, que tiene espíritu vivificante. Por eso es que esas palabras en Génesis no son las mismas que están descritas en Ezequiel. Y vemos allí la grandeza de Dios, porque el postrer Adán, Jesucristo, es quien tiene y porta el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que puede dar vida. Y por eso es que esos huesos secos, al llegar el Espíritu de los cuatro vientos, cobraron vida. Porque puede haber carne, puede haber pensamiento, podemos estar viviendo como estábamos antes, estábamos muertos en vida, muertos en pecado, caminábamos, sí, pero no teníamos la vida de Dios, no teníamos el Espíritu Santo, lo cual ocurre cuando nosotros conocemos al Señor y decidimos abrir nuestro corazón y decirle que venga a nuestras vidas. Entonces es aquí donde vemos, lo cubre para mí, de esta visión, lo que el Señor me quiso mostrar y quise mostrarles a ustedes cómo el Señor me llevó a esto. Hay un hombre primero, que es Adán, por supuesto, él le dio vida, pero Adán caminaba con Dios en el Edén. Él tenía otra manera de relacionarse con Dios, como nosotros ahorita, nosotros no lo vemos, pero Él está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, porque así lo dice la palabra. Y el segundo hombre, que es
Señor del cielo. O sea, qué maravilloso, porque la palabra lo dice. Jesucristo es el segundo hombre, es el postrer Adán. Él es el Señor del cielo. Él es el que porta la vida. En esta visión podemos ver también, o apuntaba hacia la resurrección de Cristo, a lo que Dios iba a hacer con su Hijo. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo es que allí está la resurrección de Cristo? ¿En qué parte? Usted la lee. ¿En qué parte podemos ver? Fíjense, Jesús es quien nos dejó el Espíritu Santo. Jesús es quien vivifica, porque Él tiene el poder para dárnoslo. Y lo podemos ver en Juan 3:5, cuando habla con Nicodemo. Allí Jesús le dice a Nicodemo que para entrar al reino tienes que nacer del agua y del Espíritu. También en Juan 6:3, Él dice que el Espíritu es el que da vida. Y en Juan 20:20, Él dice, la palabra dice que Jesús sopló sobre sus discípulos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Es decir, que ese mismo Jesús que hizo eso es lo que Ezequiel estaba reflejando cuando él dice en el versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. ¿Ustedes no creen que hay un ejército grande, maravilloso, lleno del Espíritu Santo desde el primer día que Jesucristo sopló sobre sus discípulos y vino el Espíritu Santo en ese momento, que hasta ahora sigue ocurriendo, y que cada uno de nosotros somos parte de ese ejército? Quiere decir entonces que esa profecía se activa cuando oímos la palabra, cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos de Jesús, cuando sabemos quién es Jesús. Y por eso hoy comparto lo que el Señor me decía a mí: tus huesos secos se tienen que reavivar. Tu área espiritual que está seca, árida, tiene que revivir, porque el Señor así lo establece. Pero para que se cumpla la promesa tiene que haber una disposición de cada uno de nosotros. Ezequiel entonces estaba comparando o estaba apuntando a la resurrección de Jesús. Ustedes saben que los huesos de Jesús no fueron encontrados, ni van a ser encontrados. Por eso es que es tan importante esos huesos. La Biblia no especifica, pero dice que el tercer día fueron a la tumba las mujeres y la tumba estaba vacía. Encontraron todo lo que habían envuelto al Señor Jesús en ciertas posiciones y la tumba estaba vacía. Es decir, que el Señor, el Padre, resucitó a Dios con el Espíritu Santo que vino de los cuatro vientos y sopló sobre Él también. Eso es importantísimo para nosotros como creyentes, porque Jesús estuvo 40 días con los discípulos para demostrar, para hacerle ver al mundo que el poder de Dios existe. Y ahora nosotros como iglesia tenemos que dar testimonio de que Jesús vive en nosotros. Nosotros no podemos como iglesia estar mostrando allá afuera que somos personas que no tenemos esperanza, que no somos como los israelitas, que a pesar de que hay situaciones difíciles, fuertes, nuestra nación está pasando por momentos complicados. Hermanos cristianos como usted y como yo, que partieron en ese terremoto, y que es un tema bien difícil y complicado, pero Dios trae esperanza no solamente para ellos, para sus familiares, sino para todo aquel que esté pasando por un valle de huesos secos. Es Jesús, es el Espíritu, y la iglesia tiene que saberlo, porque la iglesia tiene que avivarse, porque la iglesia tiene que salir a llevar esperanza, porque a Dios lo que le importa es nuestra relación con Él. Y si no hay una iglesia entendida que comprenda que estamos en los últimos tiempos, que van a venir situaciones sumamente complicadas, y que no es que yo, Señor, quítalo ya, no sé qué, no, es Señor, yo confío porque tu palabra, tu promesa es fiel, se cumple. Tú has dicho, Señor, que tú nos vas a guardar en el nombre de Jesús.
y anhelar la venida de Jesús. Yo sé que suena como ilógico, y la palabra dice que creer en Jesús es locura. No es que me alegra que las cosas malas sucedan, es que tengo que alegrarme esperanzadamente en Jesús, porque sé que Él va a venir, porque Él nos prometió un cielo nuevo, una tierra nueva, y las cosas que están escritas en la palabra tienen que suceder, tienen que ocurrir. Y nosotros como iglesia tenemos que dar ese testimonio allá afuera, ser hombro para que alguien llore, abrazar al que está afligido, ayudar al que necesita, pero no caer en los huesos secos o llevarnos esos huesos secos a la casa. Es profetizar, como hizo Ezequiel. Un profeta es un mensajero de Dios, es una persona que trae un mensaje de Dios. Y nosotros tenemos el mensaje más poderoso y más maravilloso que Dios nos haya podido dar. Y es que Jesucristo viene, que Él en la cruz pagó por tu condena, por la mía, y que en Él hay salvación y vida eterna. Y que nosotros tenemos que ser esos multiplicadores de esa palabra. A pesar de las circunstancias, a pesar de que usted tenga en su casa una situación difícil, complicada, usted tiene que salir y mostrar en su trabajo, en donde usted está, que usted está lleno del Espíritu Santo. Y que a pesar de que otra persona puede venir y decirle, pero esto y esto, sí, esos huesos secos, yo profetizo que eso, el Señor lo va a restaurar. No sé cuándo, no sé en qué momento, pero mi esperanza, como decíamos cuando oramos al principio, mi alma espera en Jehová. Espera en Jehová más que los centinelas de la mañana. En el nombre de Jesús. Las acciones de Jesús se conectan con el lenguaje y simbolismo hablado por Ezequiel en el capítulo 37. En Juan 20:22 vimos cuando Jesús sopló espíritu y en la visión al profeta se le mostró y le dijo, sopla, dile al Espíritu Santo que venga y sople de los cuatro vientos. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Ezequiel también muestra las dos dimensiones físicas y espirituales de la resurrección. Jesús antes de morir resucitó varias personas y entre ellas a quien resucitó, a Lázaro. Vemos esa profecía. El mismo Jesús agarró la palabra, Él siendo la palabra, le dio la orden a esos huesos secos que estaban allí, que se llenaran de carne, de hueso, que se uniera tendón con tendón, como dice la visión. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Él mostrando el poder de Dios, la propia resurrección de Jesús. Y podemos leer Efesios 2, el versículo 1, por favor, para recordarnos esta verdad. Antes ustedes estaban muertos para Dios, hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Pero en el 5 vemos, por eso, aunque estaban muertos por culpa de nuestro pecado, estábamos muertos, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Así como hizo con esos huesos secos. El Padre envió a su Hijo para darnos vida. El Zoe, la vida eterna, es Jesús. Dios, al resucitar a Jesucristo, en el versículo 6, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto con Él. Iglesia, cuando tus huesos secos pesen más, cuando las situaciones difíciles sean las que te abrumen, recuérdate que Jesús te ha dado vida, que el Padre mandó a su Hijo para morir por nosotros, para darnos vida, para resucitarnos, así como sucedió en esa visión de los huesos secos. Cristo no solo revive lo muerto, Él es la fuente misma de vida eterna. Él puede hacer un milagro portentoso. Si alguien aquí necesita un milagro físico, el Señor lo puede hacer. Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Pero más allá de tu salud, el Señor quiere que tu alma
que toda tu alma esté convencida de que Él es la esperanza eterna, que Él es la vida eterna, que no hay nada que esté tan roto, tan deshecho, tan destruido para decir esto no tiene sentido, esto lo dejo y me rindo. Somos hijos, somos el ejército de Dios en la tierra y tenemos que vivir revestidos del amor de Cristo, revestidos de su palabra. Y como decía la visión, oíd huesos secos, oíd pueblo, oíd la palabra, que es la única que nos va a posicionar donde Dios nos quiere llevar. Yo les voy a pedir, por favor, iglesia, que se levanten en el nombre de Jesús. Ezequiel no hablaba de restaurar una médula ósea, sino de una restauración espiritual en nuestras vidas y en el futuro. Jesús, el Padre Santo, el Dios Jehová, tiene un trato especial con Israel. Y esa profecía se va a cumplir con Israel, pero también tuvo un trato especial con nosotros que somos gentiles. Y Él promete un cielo nuevo, una tierra nueva, un maravilloso caminar eterno con Él. Y no debemos esperar a que eso suceda, porque como les decía y dice la palabra, el Espíritu Santo vive en ti. Si usted cree eso, levante su mano y dígale: Espíritu Santo, ven a mi vida, sopla hoy, reavívame, reaviva tu obra, Señor. Que el Zoe, la vida eterna del Dios Todopoderoso, venga hoy a nuestras vidas, así como ese espíritu que revivió esos huesos secos. Que sea Jesucristo, su Espíritu Santo en nosotros. No es casualidad que el profeta repitiera espíritu, porque él estaba hablando al espíritu de cada uno de nosotros. Hoy el Señor está hablando a su espíritu a través de la palabra. Es Jesús, es el Espíritu Santo maravilloso, consolador. Es el Ruá del Señor que está en este lugar, que es santísimo. Y no permita que nada haga que ese Espíritu Santo se contricte. Recuerden que Él está allí, Él es fiel, Él cumple su promesa. Nosotros podemos caer un día, pero nuestra esperanza está en Jesús. Despedimos la transmisión para aquel que se conectó, que el Señor te bendiga y siga haciendo la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y para cada uno de nosotros, el Señor hoy trae la promesa que está en Ezequiel 14, 37, 14.